Bienvenidos de nuevo a Statistics Unpacked. Soy Javier, y continuamos nuestra charla con Sofía, estudiante avanzada de estadística. Hola Sofía. Hola Javier, ¿lista para seguir? Genial. En el episodio anterior, hablamos de poblaciones, muestras y variables, usando el ejemplo de las notas de examen final de dos grupos, A y B. Mencionaste que los datos crudos, esas listas de números, eran difíciles de interpretar a simple vista. Exacto. Teníamos las listas de notas, y aunque podíamos notar quizás que el grupo B tenía más notas bajas, era difícil tener una idea clara de cómo se comparaban realmente los grupos o cómo se distribuían las notas en general. El capítulo de hoy trata justamente de eso, las distribuciones de frecuencias, que son formas de organizar y resumir los datos para entenderlos mejor. ¿Y cómo empezamos a organizar esos datos? El primer paso, y uno muy fundamental, es construir una tabla de frecuencias. Simplemente contamos cuántas veces aparece cada valor posible en nuestro conjunto de datos. En nuestro ejemplo, contamos cuántos alumnos sacaron cada nota posible, del 1 al 20, en cada grupo. El capítulo muestra una tabla así, que nos permite ver que no veíamos antes. Varias cosas. Por ejemplo, con la tabla es fácil confirmar que el rango de notas, la distancia entre la más baja y la más alta, es mayor en el grupo B que en el grupo A. También salta a la vista cuál es la nota más frecuente en cada grupo. Para el grupo A, la nota más común fue 15, que la sacaron 6 alumnos, mientras que en el grupo B, la más frecuente fue 12, obtenida por 5 alumnos. Ya empezamos a ver diferencias más claras. Entiendo. Contar y ordenar. ¿Y esto se puede hacer con herramientas como R, que mencionaste antes? Claro. Aunque se puede hacer a mano para listas cortas, R tiene funciones específicas para esto. La función tablet toma un conjunto de datos y te devuelve directamente la tabla de frecuencias. El capítulo también menciona cómo asignar los datos a una variable, dándole un nombre como grupo.a, para poder referenciarla fácilmente, lo cual es muy práctico y recomendable usar nombres descriptivos. Ok, la tabla ayuda a organizar. Pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Hay formas de visualizar estas frecuencias? Definitivamente. Una de las herramientas visuales más comunes y útiles para esto es el histograma. Un histograma agrupa los datos en rangos o intervalos, y dibuja barras cuya altura representa cuántas observaciones caen en cada intervalo. Es una forma excelente de ver la forma general de la distribución de los datos. El capítulo muestra los histogramas para los grupos A y B. Se ven bastante diferentes. Sí, eso es lo útil. En el histograma del grupo A, vemos que las notas se agrupan principalmente alrededor del 15 y hacia la parte alta de la escala. En cambio, en el grupo B, la mayor concentración está más abajo, entre 10 y 14, y tiene incluso un pequeño pico secundario cerca del 7. La visualización nos muestra patrones que la tabla por sí sola quizás no revelaba tan claramente. ¿Y esto también se hace en R? Sí, hay funciones como hist en la base de R, o geom_histogram dentro del paquete gplot2, que es parte del tidyverse que mencionan. Estas funciones permiten crear los histogramas y personalizarlos, como ajustar el ancho de las barras o los colores, para que la visualización sea lo más clara posible. Además del histograma, el texto menciona el polígono de frecuencias. ¿Es algo similar? Es otra forma de visualizar la misma información de frecuencias. En lugar de barras, se coloca un punto a la altura de la frecuencia correspondiente a cada valor o intervalo, y luego se unen esos puntos con líneas. Se llama polígono, porque a menudo se cierra la figura conectando los extremos con el eje horizontal. ¿Y cuál es la ventaja de usar un polígono en lugar de un histograma? Una ventaja importante es que facilita la comparación de varias distribuciones en el mismo gráfico. Superponer dos o más histogramas puede volverse confuso rápidamente, pero superponer dos o más polígonos de frecuencia suele ser mucho más claro. El capítulo muestra un gráfico con los polígonos de ambos grupos, A y B, y se ve muy bien dónde se concentran las notas de cada uno y las diferencias entre ellos. Entiendo. ¿Y estas formas de distribución, como las que vimos en las notas, son típicas? ¿O hay otros patrones? Hay muchos patrones posibles. El capítulo da otro ejemplo interesante. La distribución de la longitud de las palabras, medida en número de caracteres, en una novela de Jane Austen, Persuasion. El polígono de frecuencias de ese caso muestra una forma muy diferente. Una gran concentración de palabras muy cortas, de 2, 3 o 4 caracteres, y luego la frecuencia disminuye rápidamente a medida que las palabras se hacen más largas. Eso tiene sentido. Usamos muchas palabras cortas como el, la, güey, de. Exactamente. Artículos, preposiciones, conjunciones.
son muy frecuentes mientras que las palabras muy largas son raras. Este tipo de distribución es muy común en textos, así que sí, las distribuciones pueden tener perfiles muy distintos, dependiendo de lo que estemos midiendo. Hablando de perfiles, el capítulo introduce la idea de perfil de la distribución y menciona la famosa distribución normal. Sí, cuando tenemos muchos datos, especialmente si son continuos, podemos imaginar que el polígono de frecuencia se suaviza y forma una curva. Esto nos lleva a pensar en distribuciones teóricas ideales. La más conocida es la distribución normal, o curva de Gauss, esa famosa forma de campana perfectamente simétrica. Aunque se verá más adelante, es útil tenerla como referencia. ¿Y qué pasa si la distribución no es simétrica como esa campana? Cuando una distribución no es simétrica, decimos que tiene sesgo o que es asimétrica. Hay dos tipos principales: sesgo positivo, donde la cola larga de la distribución se extiende hacia los valores más altos, a la derecha, y sesgo negativo, donde la cola larga se extiende hacia los valores más bajos, a la izquierda. ¿Cómo se aplica eso a nuestros ejemplos? Las distribuciones de las notas de los exámenes tenían más concentración en las notas altas y menos en las bajas, formando una cola hacia la izquierda. Eso es un sesgo negativo. En cambio, la distribución de la longitud de las palabras de Jane Austen tenía muchas palabras cortas y una cola larga hacia las palabras más largas, a la derecha. Eso es un sesgo positivo. Reconocer el sesgo nos da otra pista importante sobre la naturaleza de nuestros datos. Perfecto. Entonces, hoy vimos cómo organizar datos con tablas de frecuencias, visualizarlos con histogramas y polígonos de frecuencia, y cómo empezar a describir la forma general de esas distribuciones, incluyendo si son simétricas o tienen sesgo. Exacto. Son herramientas descriptivas fundamentales para empezar a explorar y entender cualquier conjunto de datos cuantitativos. Excelente, Sofía. Muchísimas gracias de nuevo por aclarar estos conceptos. Un placer, Javier. Y a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Los esperamos en el próximo episodio de Statistics Unpacked. ¡Hasta pronto!